Tendemos a creer que lo natural es mejor que lo sintético. Tal vez porque más de un 80% de la humanidad sigue consumiendo plantas medicinales. Los mejores expertos de este conocimiento milenario murieron, desaparecieron. Y la ciencia hace muy poco tiempo que se ocupa de esto. Es lógico, pues, que confundamos lo bueno con lo malo. Es lógico, pero es peligroso. Hace tan solo 30 años las palabras biosfera y biodiversidad sonaban algo esotéricas y tan solo eran conocidas por unos cuantos científicos. Hoy se incluyen en el currículum escolar y su uso es muy popular. Wade Davis, un etnobotánico conocido como el Indiana Jones de carne y hueso, quiere introducir ahora el concepto de etnosfera. La etnosfera es la suma de todos los pensamientos, la mitología, el drama, la filosofía, los sueños y el conocimiento de todas las sociedades humanas, desde su nacimiento hasta el presente. Y hay que proteger este patrimonio cultural universal porque se está degradando gravemente, tanto o más que la biosfera. Con cada visión del mundo que desaparece, no solo se vulneran derechos fundamentales, también se pierden conocimientos importantes del mundo natural y del espiritual. Y esto reduce el repertorio humano de recursos para responder y adaptarnos a las condiciones del entorno. Un ejemplo palpable de lo que supone la pérdida de estos universos culturales es el asombroso conocimiento de los recursos botánicos a su alcance que tienen muchas sociedades. Los pueblos del Amazonas, por ejemplo, viven en un mundo dominado por el agua, el silencio y la vegetación, y para ellos las plantas lo son todo. Su alimento, su medicina y su medio para entrar en comunión con los espíritus y reafirmar su visión cosmológica. Tienen un conocimiento muy profundo de la selva, mucho mayor que el de la ciencia moderna y de gran valor en farmacología. Han aprendido a identificar perfectamente variedades de plantas que la ciencia ni siquiera distingue, a combinarlas sofisticadamente para amplificar o disminuir sus efectos y a calcular las dosis adecuadas de las que en mayor cantidad serían letales. Plantas y animales, culturas y lenguajes, habilidades antiguas y sabiduría ancestral están siendo erosionados, destruidos o denigrados. Luchar contra la uniformización y preservar la diversidad cultural es uno de los desafíos más importantes de nuestro tiempo. Wade Davis es explorador residente de National Geographic. Sus investigaciones se centran en la etnobotánica, la relación entre las plantas y la cultura. A lo largo de sus viajes ha estudiado muy de cerca pueblos de todo el mundo, desde el Amazonas a Borneo y desde Haití al Ártico. Según tu opinión, una parte del total de los mitos, de las culturas, de todo aquello que la gente ha ido imaginando y transmitiendo a lo largo de la evolución, sería algo extraordinariamente rico y deberíamos protegerlo. Lo llamas la etnosfera y nos damos cuenta de que es tan importante como la biosfera. Se habla mucho de la biosfera y de la desaparición de la biodiversidad debido a la desaparición del mundo animal y vegetal. Pero muy poca gente se acuerda de que hay un proceso de desaparición paralelo que es la erosión del legado de la humanidad. Y yo defino la etnosfera simplemente como un santuario de todas las creencias e ideas fruto de la imaginación humana. Tanto las correctas como las incorrectas. No, yo no he dicho esto. La lección real que nos da la antropología es que hay otras formas de ser, otras formas de pensar, y toda esta miríada de voces humanas que se nos transmite
transmiten a través de la cultura se convierten en el repertorio humano para hacer frente a los retos a los que tendremos que enfrentarnos en el futuro. Y no se trata de los años o décadas siguientes, sino de los próximos milenios. Veo lo que quieres decir. No se trata de elegir las culturas o las atmósferas más eficaces de cara a los próximos 20 años. Si hablásemos de eso, tenderíamos a pensar que una de estas es más eficiente que las otras y que hay que olvidar el resto. Pero tú dices que si pensamos en el próximo milenio... Bueno, un viejo amigo me contaba en una ocasión, escucha, deberíamos guardar cada pensamiento, cada emoción, cada fibrilación humana, porque... ¿Quién sabe si cayera un meteorito y todo quedara sumido en la oscuridad? El mejor lazarillo para guiarnos sería el ciego, que ya está acostumbrado a la noche. Claro, la idea principal es que estas culturas, todos estos años viviendo en la selva, les han dado otra forma de vivir, otra forma de conocimiento. Una de las cosas más fantásticas que la biología está demostrando, y que los filósofos siempre temieron que fuera verdad, es que todos somos hermanos y hermanas. Que todos estamos cortados por el mismo patrón genético. Por definición, toda la población humana comparte la misma capacidad mental bruta. Y esta inteligencia se puede invertir en la creación tecnológica o en enviar al hombre a la luna. Pero también en revelar los complejos hilos de la memoria mediante un mito, o en aprender a identificar las vastas extensiones del Pacífico, como en el caso de los exploradores polinesios. O como en el Amazonas, aprender a combinar ciertas plantas curativas con perspicacia. Es simplemente una cuestión de selección cultural y orientación. Deberíamos ser humildes y reconocer que mientras nosotros hemos estado ocupados creando Internet, ellos también han estado activos intelectualmente. Y cuando hablo de desaparición de las culturas, también me refiero a todos estos conocimientos que desaparecen. De lo que dices, resultaría que debiéramos preservar todas estas culturas y conocimientos pensando en el largo plazo. Pero ocurre que a corto plazo también hay tesoros, aquí por ejemplo, me refiero a los remedios etnobotánicos, que bueno, ¿por qué no hablamos un poco de esto? Claro, es un campo fantástico para intentar explicar concretamente de qué estamos hablando, el valor de las culturas diferentes. Y he pasado años en el Amazonas trabajando con los indígenas, los chamanes, estudiando su botánica medicinal. Y he reunido distintas informaciones, como también han hecho muchos científicos. Por un lado, sabemos que el mundo natural, sobre todo el suelo botánico, ha dado lugar a muchos fármacos, desde el curare, un relajante muscular utilizado como veneno en las flechas, hasta la cocaína, que como anestésico de uso tópico revolucionó la oftalmología. O también la quinina. Incluso la aspirina, creo. La aspirina, que al final fue sintetizada por Bayer, pero que la descubrieron los indígenas en la corteza del sauce. Creo que la búsqueda de plantas medicinales nos ofrece la oportunidad de revelar la enorme sabiduría de los chamanes y entender las distintas formas de vida. Yo siempre viajo como hizo mi ilustre profesor, mi mentor Richard Ivan Schultes, el principal explorador del Amazonas de todos los tiempos, que me dijo que hay que visitar a esas gentes como estudiante y no como profesor. Si las plantas han sido y son a menudo marginadas respecto a la preponderancia del reino animal, no será por la cantidad de poderes curativos que esconden y que la humanidad ha ido descubriendo desde hace miles de años por procesos de ensayo y error. Hasta el siglo XIX no se dota de base científica al uso medicinal de centenares de especies vegetales. El siglo XX conoce el boom de los fármacos sintéticos, lo que desbanca a la farmacopea vegetal y la sitúa como mero remedio casero o como representante de la medicina tradicional. Sin embargo, las propiedades terapéuticas de numerosas especies vegetales son hoy recuperadas por la medicina moderna occidental, tanto para descubrir nuevas sustancias activas farmacológicamente como para conseguir medicamentos con menos efectos secundarios que los fármacos sintéticos.
Mientras unos tratan de recuperar y adaptar costumbres ancestrales, otros no han dejado nunca de practicarlas. Así, en África Central, varios grupos étnicos, como los Bantu o los Aka, consumen las hojas de ngoca, que nosotros llamamos Tomandelsia laurifolia, para el tratamiento de diarreas, cólicos, fiebres y contra parásitos intestinales. En Ghana, los nativos supieron descubrir en la enredadera cuya corteza utilizaban para fabricar las redes para la pesca y la caza, un eficaz remedio contra la gonorrea, los problemas estomacales, las enfermedades de la piel y los trastornos bronquiales. Cuecen las hojas o las raíces o simplemente consumen la savia de esta planta, a la que llaman kusa. Se ha observado, por otra parte, que en ambos casos se trata de especies vegetales que también son consumidas por gorilas y chimpancés, animales que habitan en esas mismas zonas. No lo harían con un fin alimenticio. Todo demuestra que llevan a cabo una auténtica automedicación antiparasitaria. Los animales habrían aprendido, también por ensayo y error, y más tarde por transmisión generacional, a seleccionar distintas plantas por sus propiedades curativas. Los seres humanos habrían podido, asimismo, observar dichos comportamientos en otros animales y desarrollar un vasto conocimiento que ha llegado hasta hoy, cuando grandes empresas farmacéuticas salen al encuentro de tan valioso tesoro. Ahora, ¿cómo vamos a abordar este problema? Obviamente hay una cultura ahí que quizá tenga una utilidad, como ocurre con el caso de las plantas curativas, obviamente. En un lugar como el Amazonas, con 80.000 especies de plantas con posibles propiedades terapéuticas, probablemente menos del 5% de estas plantas habrán sido estudiadas para entender su composición química. Y sin embargo, este 5% ya ha producido importantes fármacos. Probablemente sabemos que si estudiásemos el resto de la flora, se encontrarían nuevos fármacos. El Taxol es un caso, ¿no? Este es un caso que me toca muy de cerca. Yo vengo de Columbia Británica, en Canadá. Todo el mundo allí pasa algún tiempo en un campamento de explotación forestal. Yo me pude pagar la universidad trabajando como maderero. Recuerdo que el taxol, que procede del tejo pacífico, que pertenece a la familia de los Taxaceae, crecía en el bosque que estábamos talando, pero no era un árbol del que se podía extraer madera, se consideraba una especie de mala hierba. Y no puedes imaginar cuántos tejos vi desaparecer bajo las excavadoras que arrasaban los árboles para obtener madera. ¿Quién podría haber imaginado en aquella época, y hablo de hace muy poco, que la corteza de ese árbol daría lugar al taxol, el único tratamiento útil contra el cáncer de ovarios? Ahora se sintetiza químicamente y ha salvado la vida de miles de mujeres. Hablemos de algo que es misterioso y impresionante en estas culturas, y ellos saben muchísimo sobre el tema del que vamos a hablar ahora, pero del que nosotros no sabemos nada. Me refiero a las alucinaciones o a los alucinógenos, ¿no? Oye, plantas que te llevan a esta especie de alucinación. El uso de las plantas biodinámicas está totalmente arraigada en las culturas. De los aproximadamente 120 alucinógenos que se han descubierto del mundo vegetal, yo diría que el 90% procede de las Américas y de Siberia. Y esto se puede explicar mejor si entendemos la esencia del arte de la curación chamánico. La gente tiene una idea equivocada de los chamanes, sigue creyendo que es un tipo cubierto de plumas y campanillas. Francamente, nunca me he encontrado con ningún chamán que estuviera psicótico. Los chamanes tratan las enfermedades de manera sintomática, de la misma forma que hacemos en Occidente, pero en lugar de recurrir a los fármacos medicinales, utilizan plantas medicinales.